continuación hablaremos de la degradación de los nucleótidos de purina y pirimidina. Estos se degradan constantemente debido al recambio normal de ácidos nucleicos y de nucleótidos, y debido también a la digestión de los ácidos nucleicos de los alimentos. Los ácidos nucleicos durante la digestión se hidrolizan a oligonucleótidos por enzimas específicas que en general se llaman endonucleasas, pero que incluyen a las siguientes: las desoxirribonucleasas, que también se conocen como DNasas, ribonucleasas, que también se conocen como RNasas, y las polinucleotidasas. Luego, ¿qué pasa con los oligonucleótidos? Estos se degradan a mononucleótidos por enzimas conocidas como fosfodiesterasas. Luego, ¿qué pasa con los mononucleótidos? Estos se degradan a nucleósidos por la acción de enzimas nucleotidasas. Luego, ¿qué ocurre con los nucleósidos? Los nucleósidos se degradan a bases libres y pentosas por efecto de enzimas nucleosidasas o nucleósido-fosforilasas. En esta otra diapositiva observamos también la degradación, pero aquí se parte de las nucleoproteínas, porque en realidad los ácidos nucleicos están unidos a proteínas y primero tiene que ocurrir la separación de los ácidos nucleicos de las proteínas. Una vez que quedan libres, entonces son atacados por las enzimas que vimos anteriormente, que son las ribonucleasas, las desoxirribonucleasas y las polinucleotidasas. Aquí se observa que por efecto de estas enzimas, los ácidos nucleicos pasan a mononucleótidos. Pero en la diapositiva anterior observamos que en realidad este paso no es de un solo, sino que primero los ácidos nucleicos se convierten en oligonucleótidos y luego los oligonucleótidos se convierten en mononucleótidos. De manera que aquí hay un paso que falta. Pero luego los mononucleótidos, por efecto de nucleotidasas, se convierten en nucleósidos y luego los nucleósidos, por efecto de nucleosidasas, se convierten en bases púricas y pirimídicas. Pero aquí en este esquema se agrega algo que no aparecía en el esquema anterior, y es que a partir de las bases púricas se va a producir el famoso ácido úrico. Aquí hablamos del catabolismo de las purinas. Los humanos convierten adenosina y guanosina en ácido úrico. La formación de nucleósidos de purina y pirimidina en reacciones catalizadas por las fosforilasas representa un mecanismo de salvamento o de recuperación y de reutilización de las bases nitrogenadas y también reutilización de la ribosa 1-fosfato, ya que la ribosa 1-fosfato puede ser convertida por una mutasa a ribosa 5-fosfato y así ya como ribosa 5-fosfato sirve como sustrato de la PRPP sintetasa y sirve para la síntesis de PRPP, de manera que puede ser reutilizada. Aquí observamos las rutas catabólicas para las purinas. Observamos que el AMP se puede convertir en IMP por medio de una desaminación, ya que se le quita un grupo amino, y luego el IMP se puede convertir en inosina mediante la pérdida de un grupo fosfato por la intervención de una molécula de agua que entra, de manera que esto sería una reacción de hidrólisis. De esa manera el IMP se convierte en inosina. Pero otra ruta es que el AMP
se convierta primero en adenosina, esto por efecto de una nucleotidasa que también le va a quitar al AMP fosfato inorgánico por medio de la intervención de una molécula de agua, o sea que también es una hidrólisis. Y luego vemos que la adenosina se convierte en esta ruta en inosina por efecto de una enzima que se llama adenosina deaminasa o desaminasa. Aquí aparece el nombre más grande. Aquí lo que ocurre es que también por una hidrólisis se quita un grupo amino a la adenosina y así se convierte en inosina. De manera que hay dos rutas por medio de las cuales se puede pasar de AMP a inosina. Ya vamos a ver más adelante que esas rutas ocurren en diferentes lugares en el organismo. Pero ¿qué ocurre con la inosina? La inosina después, por una enzima que se llama purina nucleósido fosforilasa, se convierte en hiposantina. Aquí lo que ocurre es que la inosina pierde a la ribosa. Nada más que la ribosa se fosforila en el carbono 1 y sale como ribosa 1-fosfato. Una vez que ya se produce la hiposantina por una enzima que se llama santina oxidasa, aquí está el nombre más grande, se convierte en santina. Como ven, en esta reacción entra oxígeno y se produce H2O2, que es peróxido de hidrógeno. Luego observamos que si el punto de partida es el GMP se convierte primero en guanosina por efecto de una nucleotidasa. Aquí entra una molécula de agua y se pierde un fosfato inorgánico. Luego, la guanosina se convierte en guanina por efecto de la enzima purina nucleósido fosforilasa, que aquí aparece el nombre más grande. Y observen que aquí se pierde entonces desde la guanosina la ribosa, pero esta se fosforila con un fosfato inorgánico y se genera como ribosa 1-fosfato, igual que se genera acá en esta otra reacción. Luego, ¿qué ocurre con la guanina? La guanina por la guanina desaminasa, aquí aparece el nombre de la enzima más grande, se convierte en santina. Y vemos que aquí lo que ocurre es una desaminación, se pierde un grupo amino y aquí entra una molécula de agua. Como ven, pues, tanto a partir de AMP como a partir de GMP se puede llegar a la producción de santina. Y luego, ¿qué ocurre con la santina? La santina, por la enzima santina oxidasa, se convierte finalmente en ácido úrico. De aquí vemos de dónde surge el ácido úrico. Observen que en esta reacción entra oxígeno y se produce peróxido de hidrógeno, o sea, H2O2. Observen que estas dos reacciones, el paso de hiposantina a santina y el paso de santina a ácido úrico, es catalizado por la misma enzima, la santina oxidasa. Siguiendo con el catabolismo de las purinas, vemos que en el músculo el AMP inicialmente se convierte en IMP por efecto de una enzima que se llama AMP desaminasa. Si volvemos a la anterior, entonces quiere decir que esta ruta que observamos, paso de AMP a IMP y que luego el IMP pasa a inosina, es una ruta que ocurre en el músculo. Pero luego vemos que en la mayoría de los tejidos el AMP se hidroliza por la 5' nucleotidasa produciéndose adenosina. Si volvemos a la anterior, quiere decir entonces que en la mayoría de los tejidos lo que ocurre es esta ruta, que el AMP se convierte en adenosina y luego de adenosina pasa a inosina.
La purina nucleósido fosfohidrolasa o fosforilasa convierte la inosina, la guanosina y la xantosina en hipoxantina, guanina y xantina respectivamente. En el catabolismo del AMP, del GMP y del XMP se va a liberar ribosa 1-fosfato, ácido úrico y peróxido de hidrógeno, tal como lo vimos en las reacciones anteriores. Aquí observan cómo se produce ribosa 1-fosfato y acá también se produce ribosa 1-fosfato y cómo se produce peróxido de hidrógeno y también al final se produce ácido úrico. Entonces estos son tres productos principales de esta ruta. Los nombres xantina deshidrogenasa y xantina oxidasa se usan de manera intercambiable. Esta enzima, xantina deshidrogenasa u oxidasa, es un blanco para el tratamiento de la hiperuricemia y de la gota, como lo vamos a ver más adelante. De ahí que es una enzima muy importante desde el punto de vista médico. Vamos a hablar ahora acerca de los mecanismos de producción de hiperuricemia. La hiperuricemia sería la elevación de ácido úrico en la sangre, por arriba, por supuesto, de lo normal. Hay dos mecanismos que explican la hiperuricemia. Uno, la excreción renal reducida de urato como consecuencia de una nefropatía crónica. Esto es como consecuencia de una enfermedad renal crónica. En ese caso son los riñones los que no excretan el ácido úrico adecuadamente y este se va acumulando y se va aumentando en la sangre y eso explica que exista una hiperuricemia. El otro mecanismo es la sobreproducción de urato con excreción urinaria excesiva del mismo. Es decir, cuando el aumento del ácido úrico en la sangre es debido a que se está produciendo un exceso de él. Y más bien los riñones en ese caso tratan de eliminar parte del exceso, eliminan más de lo normal, pero no logran que baje a los niveles normales el ácido úrico en la sangre y este se eleva y hay una hiperuricemia. Los defectos metabólicos primarios que producen un aumento en la producción de nucleótidos y por lo tanto producen un aumento en la síntesis de ácido úrico. Estamos hablando cuando son nucleótidos de purina, son los siguientes. Puede ser un aumento en el recambio de ácidos nucleicos. Puede ser defectos enzimáticos conocidos y puede ser defectos no conocidos. A la vez aquí tenemos tres ejemplos de defectos enzimáticos conocidos que llevan a un aumento de la síntesis de ácido úrico y por lo tanto pueden llevar a una hiperuricemia. Tenemos mutaciones en la PRPP sintetasa, deficiencia parcial de la hipoxantina, guanina, fosforibosil transferasa, deficiencia de la glucosa 6-fosfatasa. Aquí en este esquema podemos observar dos de esos problemas que hemos mencionado. Tenemos primero cuando existe una mutación a nivel de la PRPP sintetasa. Cuando hablamos de mutación significa que hay un cambio en el gen para esta proteína que es una enzima que es la PRPP sintetasa, que como recuerdan es la que cataliza la reacción en que el ATP reacciona con la ribosa 5-fosfato para producir PRPP. Esa es la primera reacción que ocurre en la ruta de síntesis de novo de nucleótidos de purina. Pues bien, cuando hay una mutación en el gen para esta enzima, para esta proteína, resulta que entonces lo que se produce como consecuencia son niveles elevados de la enzima. La enzima aumenta mucho y eso hace que se aumente la producción de PRPP, pero se aumenta
el PRPP, eso va a acelerar toda la ruta y se van a producir muchos nucleótidos de purina. IMP, AMP, GMP, ATP, GTP. Al haber muchos nucleótidos, entonces esos se tienen que degradar. Y al degradarse, eso va a llevar a la producción excesiva de ácido úrico. Y entonces así se va a elevar en la sangre y va a haber hiperuricemia. También aquí vamos a observar otro de los trastornos que hemos mencionado. Aquí ya se trata de una deficiencia parcial de la enzima que se conoce en forma de siglas como HGPRT o a veces HGPRTasa, que es la hiposantina guanina fosforibosiltransferasa, que como aquí en el esquema pueden observar es la que participa en parte de las vías de recuperación, catalizando las siguientes reacciones. La reacción en que la hiposantina reacciona con el PRPP para producir IMP y la reacción en la cual la guanina reacciona con el PRPP para producir GMP. Eso es parte de las vías de recuperación, que ya las habíamos visto anteriormente. Pero si hay niveles disminuidos de esta enzima, ¿qué va a ocurrir? Estas reacciones no pueden darse y entonces la hiposantina y la guanina se van a acumular en exceso. ¿Qué va a pasar cuando la hiposantina y la guanina se acumulan en exceso? Observemos de nuevo una diapositiva anterior y veamos entonces que cuando la hiposantina se acumula en exceso, aquí la vemos, ¿en qué se va a convertir? En santina, pero la santina se va a convertir en ácido úrico. Y también cuando la guanina se acumula en exceso, se va a convertir en santina también, y la santina se va a convertir en ácido úrico. Entonces, cuando hay exceso de guanina y de hiposantina, por la deficiencia de la enzima que mencionamos, eso va a llevar a un aumento de la producción de ácido úrico y eso va a explicar la producción de una hiperuricemia. Existen enfermedades como consecuencia de defectos de la ruta de las purinas. Una de ellas es la llamada gota. Este es el resultado de la producción excesiva de purinas. Cuando las concentraciones de urato sérico, que es el mismo ácido úrico, pero en el suero o en la sangre, exceden el límite de la solubilidad, entonces el urato sódico se cristaliza. Y entonces eso afecta las articulaciones, sobre todo en el dedo gordo de los pies. Y se produce una arteritis característica que se llama arteritis gotosa. También la cristalización del ácido úrico produce cálculos renales o en las vías urinarias. La gota se divide en primaria y secundaria. La primaria se debe a aberraciones no comprendidas y puede ser tratada por medio de una combinación de dieta y por un medicamento, del cual vamos a hablar más adelante. La gota secundaria es aquella en la cual sí se conoce cuál es la causa. En la primera no son comprendidas las causas, pero en la secundaria sí. Y aquí tenemos como ejemplo que se produce este tipo de gota en enfermedades con tasa de recambio celular aumentado, como por ejemplo en una enfermedad que se llama psoriasis, que afecta también la piel, y en la leucemia, que ya saben que es un tipo de cáncer. Y también puede ocurrir la gota secundaria después de tratamiento con antimetabolitos o de radioterapia. Aquí observamos que el alopurinol es un sustrato de la santina oxidasa. Recuerden que la santina oxidasa cataliza dos reacciones, el paso de hiposantina a santina, pero también el paso de santina a ácido úrico. Por lo tanto, la santina oxidasa es la enzima que sintetiza el ácido úrico. El alopurinol es el medicamento que se utiliza
para disminuir el ácido úrico en personas que lo tienen elevado, porque es un sustrato de esta enzima, xantina oxidasa. Y cuando la xantina oxidasa utiliza el allopurinol como sustrato, ella se bloquea y ya no puede sintetizar ácido úrico. Entonces, cuando se usa el allopurinol, muchas de las moléculas de la enzima van a estar inhibidas por el medicamento y se va a producir menos ácido úrico y así va a disminuir en la sangre. Aquí observamos el allopurinol, que es el medicamento para bajar los niveles de ácido úrico, o sea, para tratar la hiperuricemia y también para tratar la enfermedad conocida como gota, que se produce como consecuencia de la hiperuricemia. Y aquí observamos la hipoxantina, que es un sustrato, como vimos, de la xantina oxidasa, que es la que produce el ácido úrico. Observen cómo se parecen. Por eso es que la enzima puede captar al allopurinol como sustrato, porque se parece a uno de sus sustratos y obviamente se parece al otro sustrato también, que es la xantina. También hay otras enfermedades como consecuencia de defectos de las rutas catabólicas de las purinas. Dentro de ellas tenemos el llamado síndrome de Lesch-Nyhan. Este es un síndrome ligado al cromosoma X. En este síndrome lo que existe es una falta de actividad de la fosforibosiltransferasa de hipoxantina guanina, que es la misma que hemos mencionado de la siguiente manera: hipoxantina, guanina, fosforibosiltransferasa. En este caso se produce una elevación de PRPP y también se produce una disminución de retroinhibidores que llevan a una estimulación de la PRPP amidotransferasa. Esto va a generar un aumento de 200 veces en la síntesis de las purinas por la vía de novo y se va a producir como consecuencia retraso del desarrollo psicomotor, espasmos musculares, movimientos involuntarios, retardo mental, hostilidad, tendencia a la automutilación, o sea, la persona trata de dañarse a ella misma, y sobreproducción de ácido úrico, o sea que aquí también va a haber hiperuricemia, pero acompañada de otras manifestaciones. El deterioro comienza temprano, a los 3 o 4 meses de edad. El daño al SNC, que significa sistema nervioso central, se debe a que el cerebro es especialmente dependiente de las vías de recuperación que van a estar afectadas en este caso porque esta enzima hipoxantina guanina fosforibosiltransferasa forma parte de la vía de recuperación. Hay otras enfermedades que se producen como consecuencia de los defectos de las rutas de las purinas, que son inmunodeficiencias. Tenemos dos particularmente: la deficiencia de la adenosina desamidasa y la deficiencia de la purina nucleósido fosforilasa. En el primer caso, vamos, para poder entenderla, a explicar este esquema que está acá. Observen que la deoxiadenosina se puede convertir en deoxiinosina, pero también se puede convertir en DAMP, el cual se convierte en DADP y este a la vez se convierte en DATP. De manera que hay dos rutas, dos alternativas para la deoxiadenosina. Pero esta reacción, la primera, en la que la deoxiadenosina se convierte en deoxinosina, es catalizado por esta enzima que aparece aquí como ADA, que significa adenosina desamidasa, que es la que está deficiente en esta inmunodeficiencia, valga la redundancia. Entonces, obviamente, si esta enzima no funciona, está bloqueada, y lo estamos simbolizando de esta manera, entonces la única ruta que queda es la otra. Entonces, si esta ruta no se produce, la otra se aumenta y entonces se va a aumentar la producción de DAMP, eso va a aumentar la producción de DADP y se va a aumentar mucho la producción de DATP. Entonces, en esta enfermedad, las concentraciones elevadas de DATP, que son más de 100 veces lo normal,
van a inhibir a la enzima ribonucleótido reductasa, que se acuerdan es la que convierte ribonucleótidos difosfato en desoxirribonucleótidos difosfato. Y entonces esto va a deprimir la replicación del DNA, es decir, la síntesis de DNA. Se va a deprimir. Se va a observar como consecuencia un desarrollo no apropiado de células que son los llamados linfocitos T y B, que son células importantísimas dentro del sistema inmune o de defensa del organismo, por lo cual va a haber una inmunodeficiencia, de manera que hay un fallecimiento temprano por infecciones masivas. La otra deficiencia es de la purina nucleósido fosforilasa. En este caso se produce siempre una acumulación de un desoxirribonucleótido, que es el DGTP, en vez del DATP. Las concentraciones elevadas del DGTP, son responsables en este caso del deterioro de los linfocitos T, aunque en este caso no de los B. Sin embargo, al haber deterioro de linfocitos T, eso va a producir siempre una inmunodeficiencia. Ahora pasamos a hablar de la degradación de las pirimidinas. Los productos finales son muy hidrosolubles y son los siguientes: el CO2, el amonio, la beta-alanina, que se utiliza para la síntesis de coenzima A, y el beta-aminoisobutirato. Aquí en este esquema que nos muestra esa ruta, podemos observar aquí en la parte final de la ruta cómo se produce CO2 y se produce amoníaco, que es equivalente a amonio, se produce beta-alanina y se produce beta-aminoisobutirato. Esos cuatro entonces son los productos finales de la degradación de los nucleótidos de pirimidina. ¿Qué ocurre cuando hay sobreproducción de catabolitos de pirimidina? En primer lugar, el beta-aminoisobutirato es excretado por la orina, especialmente en pacientes con cáncer en tratamiento con quimioterapia o con radioterapia. Como los productos finales del catabolismo de las pirimidinas son hidrosolubles, entonces la producción excesiva produce a la vez pocos síntomas y signos. No es como cuando se genera un aumento de ácido úrico, que no es muy soluble. Cuando ya está aumentado, precipita. Los trastornos de metabolitos de folato o ácido fólico y de vitamina B12 también originan deficiencias de TMP. Esto tiene que ver entonces también con lo que es trastornos relacionados con el catabolismo de las pirimidinas. También tenemos las enfermedades llamadas acidurias oróticas, en las cuales hay deficiencia de la enzima orotato fosforibosiltransferasa y orotidilato descarboxilasa, aunque les recuerdo que estas dos actividades enzimáticas son catalizadas por una misma proteína que es bifuncional. El halopurinol, que ya vimos se usa para el tratamiento de la hiperuricemia y de la gota, es un sustrato opcional de esta enzima orotato fosforibosiltransferasa y por lo tanto el halopurinol puede producir aciduria orótica y orotinuria, o sea que la aciduria orótica se puede producir como consecuencia de tratamiento también con el halopurinol que se usa para tratar la hiperuricemia.